A ver, pensemos en la siguiente escena por un momento. 3 de la madrugada, la luz pálida de un ordenador iluminando una habitación que está totalmente a oscuras. Uf, madre mía, ya me estoy agobiando solo de imaginármelo. Claro, es que es telita. En la pantalla, un documento prácticamente en blanco y un cursor que parpadea como si estuviera marcando los segundos de una bomba de relojería. Sí, sí. Y seguro que hay una pila de libros subrayados al lado y la típica taza de café que lleva horas frío. Exacto, la estampa clásica. Y a ver, se supone que la persona frente a esa pantalla es brillante. Ha superado años, o sea, quizás décadas de educación superior. Pero en ese preciso instante, siente una certeza aplastante, la de ser la única persona en el mundo absolutamente incapaz de escribir una sola página coherente. Y es una sensación terrible, ¿eh? Pero muy, muy común. 2026. Y nuestra misión de hoy es utilizar 2 estudios académicos, fascinantes, la verdad, procedentes de Argentina y publicados en 2021 y 2022, para desentrañar exactamente por qué ocurre esa parálisis. Y quiero hacer un pequeño spoiler desde ya, para quien nos escuche. No tiene absolutamente nada que ver con la falta de talento. Cero. Nada, ni un poco. Y es que estos estudios abordan un problema universal, bastante doloroso y sorprendentemente silenciado en nuestra cultura, que es la angustia, la soledad y los gigantescos mitos que rodean la escritura de una tesis o de un proyecto extenso. Vale, vamos a desglosar esto, Venga. porque nuestra sociedad asume, casi por defecto, que quien llega a un nivel de posgrado o asume un rol de liderazgo, pues ya posee un talento innato, ¿no? Como una especie de don mágico para redactar textos complejos. Claro, como si por tener el título ya te viniera el talento de serie. Eso es. Se espera que las ideas fluyan de la mente al teclado con una prosa impecable. Sin embargo, los documentos que analizamos hoy demuestran empíricamente que la escritura académica, o cualquier tipo de escritura analítica profunda, es en realidad un juego. Un juego con reglas sumamente estrictas, ¿verdad? Sí, estrictas y muy ocultas. Reglas que nadie se molesta en enseñar de forma explícita. Y esa falta de enseñanza explícita es, vamos, el núcleo del problema. Y creo que es vital recalcar que este fenómeno trasciende por completo los muros de la universidad. O sea, aunque las fuentes que desmenuzamos hoy centran su mirada en la figura del tesista, de posgrado, el análisis subyacente es un salvavidas para cualquier individuo. Para cualquiera que se enfrente a un proyecto gordo, básicamente. Exacto. Un proyecto largo, solitario y abrumador. Pensemos, no sé, en la redacción de un informe técnico de 200 páginas para una junta directiva o en la estructuración de una novela. O en montar un plan de negocios crítico. Claro. Eso es. Las dinámicas de bloqueo psicológico, el aislamiento y, sobre todo, las estrategias que están documentadas para superar ese estancamiento a través de la llamada revisión entre pares son mecanismos O universales. sea, que valen para cualquier proceso donde la mente parece chocar contra un muro de ladrillo. Literalmente. Y ese muro de ladrillo, fíjate, suele estar cimentado en un aislamiento que está casi institucionalizado. Ya, es que para comprender realmente por qué las soluciones que proponen estos estudios resultan tan revolucionarias, es que es imprescindible asimilar la magnitud del problema de base. Las investigaciones describen una soledad brutal. Brutal. Y no es simplemente que el investigador decida encerrarse a escribir por gusto. No, que va. Es que el propio sistema fomenta esa reclusión como si fuera un rito de iniciación, ¿no? Inevitable. Y para ilustrar ese rito de iniciación, los estudios introducen un concepto muy gráfico. Utilizan una expresión típicamente argentina que es aprender a los ponchazos. A los ponchazos, me encanta. Sí, es muy visual. Básicamente se refiere a aprender a base de golpes, de tropiezos y de un ensayo y error tremendamente doloroso, sin red de seguridad ni andamiaje formal. Ostras, qué duro. Pues sí, es que el sistema educativo padece de una paradoja asombrosa. Asume que tras 15 o 20 años de escolarización, un individuo debería ser capaz de estructurar una tesis de cientos de páginas con total naturalidad. Como si fuera a respirar, vamos. Claro. Y se comete el error de no concebir la escritura como un proceso iterativo, caótico, lento y lleno de revisiones. Al contrario, la maquinaria institucional percibe la escritura académica como un producto final. Que por arte de magia debe brotar ya estructurado, argumentado y pulido, ¿no? Desde el intelecto del autor directo al papel. Eso es. Es una concepción casi mística, la verdad, y resulta devastadora en la práctica. O sea, se me ocurre una analogía para visualizar este desajuste. A ver.
Es como cuando alguien logra ser admitido en un club súper secreto y exclusivísimo. Y en la primera reunión, todos los miembros veteranos asumen que el novato ya conoce el complejo saludo de mano secreto. Ay, claro, todos haciéndolo rapidísimo. Exacto. Todos lo ejecutan a la perfección con los ojos cerrados. Pero a ese novato, nadie le ha dado las instrucciones. Y uno se queda ahí paralizado en el centro de la sala, intentando imitar los movimientos de manera torpe. Sintiendo ese implacable pánico a la hoja en blanco, pero en versión saludo secreto. Tal cual. Y el agravante emocional es que uno se enfrenta a esta humillación en absoluto silencio. O sea, íntimamente convencido de ser el único impostor en toda la sala, que no sabe cómo avanzar, mientras asume que todos los demás son unos genios productivos. Sí, sí. Esa imagen del club secreto captura perfectamente el fenómeno del síndrome del impostor que documentan los textos. Además, las investigaciones aportan un dato que agrava muchísimo esta dinámica de aislamiento. ¿Cuál es? El papel de los directores de tesis o de los supervisores de los grandes proyectos. Según los datos, estas figuras de autoridad a menudo se posicionan al final del laberinto. Claro, esperando en la meta. Exacto. Tienen la expectativa de recibir el producto final para ejercer su labor de evaluación. Y al situarse en la meta final, dejan todo el trayecto intermedio, el proceso real y embarrado de llegar a ese texto, en un vacío absoluto. O sea que quien escribe se encuentra sin apoyos, sin una guía paso a paso. Eso es. Enfrentándose únicamente a la géliva exigencia de entregar un trabajo intelectualmente impecable. Ostras, sabiendo que esa presión se vuelve insoportable y que, bueno, que la combinación de soledad absoluta y falta de reglas claras es la raíz del colapso, resulta urgente analizar la mecánica de salvación que proponen estas investigaciones. Totalmente. Porque para romper este ciclo destructivo, las fuentes documentan detalladamente dos iniciativas pedagógicas concretas. Por un lado, tenemos los seminarios puramente virtuales. Y por otro, los grupos de escritura presenciales, a veces bautizados como círculos de escritura. Círculos de escritura, sí. Pero hay un detalle estructural que me parece fascinante de estos grupos, y es la composición. O sea, no juntan a 5 historiadores en una sala y ya está. No, para nada. Hablamos de iniciativas que mezclan deliberadamente a investigadores de distintas disciplinas. Reúnen en una misma mesa o en un mismo foro a gente de historia, ciencias de la educación, psicología, sociología, todos revisando los borradores de los demás. Y mira, lo fascinante aquí es el cambio de paradigma radical que imponen estos grupos, ¿no? Alejándose diametralmente de la tradición académica. Sí, rompiendo moldes. Porque, a ver, históricamente, la revisión de textos en este ámbito ha tenido un carácter estrictamente punitivo. Es decir, se lee el texto ajeno con un bolígrafo rojo en la mano. El temido boli rojo, sí. Buscando cazar el error, ¿no? Exacto. A la casa del error de puntuación, la ausencia de una cita clave o, bueno, el más mínimo fallo metodológico. Es una lectura que coloca al autor directamente en el banquillo de los acusados, forzándolo a defenderse. ¿Qué estrés? Muchísimo. Pero estas iniciativas rompen esa dinámica e introducen lo que denominan retroalimentación dialógica. Retroalimentación dialógica, vale. Sí, en este modelo, el par que comenta el texto abandona el traje de juez y adopta el de acompañante. El objetivo ya no es penalizar los defectos, sino ofrecer interpretaciones sinceras sobre lo que se está entendiendo, plantear preguntas sobre las intenciones del autor y dar sugerencias desde la empatía. Claro, o sea, es, en esencia, pasar de ser un tribunal de la Inquisición a operar como un equipo de rescate en la montaña, básicamente. Me gusta esa imagen, sí, un equipo de rescate. Y los estudios explican minuciosamente cómo se estructura esta dinámica de rescate, porque no consiste simplemente en juntarse los martes a tomar un café, quejarse de lo duro que es escribir y darse palmaditas en la espalda. No, requiere estructura. Exacto, requiere un marco de reglas y roles rotativos sumamente definidos. Por ejemplo, existe la figura del coordinador, cuya misión es garantizar que los engranajes logísticos funcionen y, claro, que se respeten los plazos. Fundamental lo de los plazos. Luego tenemos al autor, que asume la aterradora obligación de enviar su texto inacabado con días de antelación. Y finalmente, el comentarista, que tiene el deber de leer el borrador, analizarlo a fondo y preparar comentarios constructivos. Y lo brillante es que todos los participantes rotan por todos los roles. Y es que esa rotación obligatoria es el verdadero motor del aprendizaje, porque fuerza a cada participante a experimentar la vulnerabilidad del autor y la responsabilidad del lector, ambas caras de la moneda. Totalmente. Ahora, una vez que comprendemos la arquitectura de estos grupos, es crucial observar qué sucede empíricamente cuando la gente empieza a diseccionar esos borradores inacabados.
El estudio de 2021 entrevistó en profundidad a 16 participantes. Ajá, 16 personas. Sí. Y los resultados revelan que el impacto transformador más grande no proviene de la corrección gramatical en sí, sino del acceso a perspectivas completamente ajenas. Resulta ser una auténtica epifanía, vamos, descubrir cómo interpreta tu texto a alguien que no comparte tu marco teórico habitual. Ya, claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes respaldan esto con testimonios directos. Hay un caso en las entrevistas que me llamó muchísimo la atención, el de una participante llamada Vera. Ah, sí, el caso de Vera. Ella relataba, con bastante asombro, cómo sus compañeros del grupo multidisciplinar detectaban asunciones ocultas, lagunas lógicas y vacíos argumentales que ni su propio director de tesis lograba ver. Es que es muy fuerte eso. Muy fuerte. Y la razón detrás de esta ceguera es fascinante. El equipo de Vera, al estar tan inmerso en la misma disciplina, sufría de la maldición del conocimiento. O sea, daban por sentados tantos conceptos técnicos que sus cerebros rellenaban los vacíos automáticamente. Claro, leían lo que querían leer, no lo que estaba escrito. Exacto. Pero al llegar el texto a manos de un sociólogo o un educador ajeno al tema, esos vacíos cantaban de inmediato. Aunque, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo frente a este entusiasmo, me surge una duda razonable. Dime, a ver. Uno podría pensar que es sumamente contraproducente que un historiador dedique su tiempo a opinar sobre una tesis de psicología, o viceversa, ¿no? O sea, ¿no hay un riesgo enorme de recibir consejos metodológicos equivocados? ¿No dicta el sentido común que solo los expertos del mismo campo deberían poder criticar un trabajo tan especializado? Pues, a ver, ese planteamiento representa la objeción más común y desde una óptica tradicional parece totalmente lógica, la verdad. Claro, ¿tiene sentido? Pero, sin embargo, la evidencia demuestra que ocurre exactamente lo contrario. La multidisciplinariedad actúa como el antídoto perfecto para romper lo que los estudios catalogan como endogamia académica. Endogamia académica. Uf, qué término tan descriptivo. Total. Cuando el trabajo se limita a los muros de tu propio departamento, asumes inconscientemente que el lector posee tu mismo mapa mental y vocabulario. Pero, claro, el hecho de que un historiador se siente a leer a un psicólogo fuerza al autor a clarificar su arquitectura lógica. Le obliga a explicarse bien, sin atajos. Eso es. Le obliga a explicar los conceptos sin esconderse detrás de una muralla de jerga incomprensible. Y fíjate, el esfuerzo de traducir ideas complejas para un público culto pero no especializado pule y afila el pensamiento analítico de una manera increíble. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Además, hay un factor crucial. En estos grupos heterogéneos, el foco de la retroalimentación rara vez recae en la validez del contenido técnico. Ya, claro. Nadie se pone a discutir si un dato muy específico es correcto. Exacto. Nadie cuestiona si la teoría de, yo qué sé, el condicionamiento operante es correcta. Las críticas se centran en la estructura argumentativa, la fluidez, la coherencia interna, y recibir asistencia en esa arquitectura profunda del texto es de una utilidad incalculable. Claro, el comentario útil no es tus datos sobre el siglo XVIII son incorrectos, sino, oye, no logro entender qué puente lógico usaste para llegar de la idea A a la idea B en este párrafo. Tal cual, una revisión del andamiaje, no de la decoración. Me gusta eso. No obstante, emitir juicios sobre el trabajo intelectual de otra persona, especialmente cuando es un borrador a medio cocinar y cargado de inseguridades, pues es caminar por un campo de minas emocional, ¿no? Un campo de minas total. Saber gestionar los egos y el miedo pavoroso a la crítica destructiva parece esencial, porque, a ver, nadie desea exponer un texto que le ha costado 6 meses de agonía para que se lo hagan pedazos en 5 minutos. Y ese es el punto neurálgico, que determina si el grupo sobrevive o implosiona. El estudio define esta dinámica tan delicada como la cuestión relacional, apoyándose fuertemente en la ética del cuidado. La ética del cuidado, qué importante. Muchísimo. Fíjate que varias participantes, como Dafne y Marisa, admitieron abiertamente que durante las primeras sesiones estaban aterradas. Pero, curiosamente, su mayor angustia no era recibir críticas. Ajá, ¿no? No, era el miedo profundo a herir emocionalmente a sus compañeros al formular comentarios. Sentían el síndrome del impostor al actuar como evaluadoras. Ostras, qué interesante. El miedo a hacer daño. Exacto. Y esto subraya que el éxito de estos círculos no depende solo de las técnicas de escritura, sino de tejer una red de confianza e intimidad real.
Si el entorno carece de un cuidado genuino por la vulnerabilidad intelectual del otro, el grupo se desintegra por el peso de los egos heridos. Ya. Y esa necesidad imperiosa de proteger la vulnerabilidad explica por qué el medio de comunicación elegido, pues, altera por completo las reglas. Y aquí es donde las investigaciones introducen un debate fascinante sobre la tecnología. El debate de lo digital frente a lo presencial, claro. Eso es. Al analizar el seminario puramente virtual, los datos muestran que los estudiantes elogiaban herramientas como los foros asíncronos o Google Drive. Y más allá de la practicidad logística, ¿sabes? De poder editar en pijama un domingo a las 10 de la noche. Que eso siempre se agradece. Ya te digo. Pero lo que realmente valoraban era la objetividad y la seguridad que proporciona el anonimato o la distancia física. Claro, la barrera protectora de la pantalla. Exacto. Argumentaban que, al no conocer profundamente al compañero que dejaba el comentario en el margen, pues se mitigaba la carga emocional. Sentían que la crítica iba al texto, eliminando el miedo a dañar una relación personal. Y esa cualidad higiénica, por así decirlo, de la virtualidad es una ventaja innegable. Permite una concentración casi clínica en el texto. Pero claro, al contrastar esto con los testimonios de los círculos presenciales de larga duración, la perspectiva da un giro radical. Sí, cambia por completo. Porque los participantes de los encuentros cara a cara sostuvieron, con bastante vehemencia, que la pantalla actúa como una barrera que enfría y ralentiza el proceso cognitivo. Que le quita la chispa, vamos. Eso decían, que la falta de proximidad física y del lenguaje no verbal limitaba severamente la riqueza del intercambio de ideas. Y los ejemplos que aportan las fuentes ilustran esto a la perfección. Destaca el testimonio de una investigadora, Victoria, que defendía que el cara a cara habilita la resolución instantánea de malentendidos. Claro, el poder preguntar en el momento. Exacto. Decía que si no comprendía un concepto, bastaba con levantar la mirada y preguntarle al autor. Y esa simple pregunta desencadenaba debates rápidos, lluvias de ideas que daban luz a nuevas soluciones al instante. Mientras que en un foro o en un drive, ese chispazo de genialidad se pierde en la espera de horas o días, ¿no? Tal cual. Y dentro de esto hay un detalle que humaniza todo el proceso, que es el testimonio de Alina. Ella relata cómo la confianza del grupo evoluciona tanto que ante la falta de tiempo, las reglas de formalidad académica se desmoronan por pura supervivencia. Es que a veces no queda otra. Enviándose audios de WhatsApp larguísimos de madrugada, aportando ideas desesperadas para salvar a un compañero que tiene una fecha límite al día siguiente. Es que ese tipo de anécdotas ilustra magníficamente cómo la red de apoyo trasciende lo académico para ser un salvavidas vital. Y ese factor que mencionas, la tiranía de la falta de tiempo, es el monstruo final de cualquier proyecto ambicioso. El gran enemigo, sin duda. Porque todas las personas entrevistadas coincidieron en que el desafío más monumental no era la complejidad intelectual de sus tesis. Ah, ¿no? ¿Qué era entonces? Era el rompecabezas logístico de encajar la escritura, la lectura de los borradores ajenos, el trabajo y la vida familiar en una sola semana. La gran pregunta es, ¿cómo evitan estos grupos que los proyectos se conviertan en procesos de aplazamiento infinito? Y las fuentes no esquivan ese problema. De hecho, lo abordan incluyendo una pincelada de humor muy reveladora sobre la cultura de la procrastinación. Se hace mención a un poema en el que los estudiantes le rezan a San Prorroguito. ¡Ay, San Prorroguito! Me lo apunto porque es buenísimo y muy real, ¿eh? Es buenísimo. Y este chiste refleja una verdad psicológica aplastante. O sea, si se establece que una fecha límite es flexible, la procrastinación deja de ser un riesgo y se convierte en una certeza matemática. Matemáticamente comprobado. Total. Operar sin fechas inamovibles significa dar rienda suelta al perfeccionismo tóxico. El borrador nunca, jamás parece lo suficientemente pulido como para que lo lea otra persona. Y ahí, justo ahí, radica el mecanismo mediante el cual los grupos ejercen su influencia. Un proceso que los estudios llaman heterorregulación. Heterorregulación, suena técnico. Suena a jerga, sí, pero básicamente se refiere a la capacidad de regular tu propio comportamiento a través de la presión externa de los pares. Ah, ¿la presión del grupo bien entendida? Exacto. Como la dinámica impone fechas de entrega estrictas para tu borrador y para devolver los comentarios al compañero, se forja un profundo compromiso moral. Ya no se trata de decepcionar a un director distante, sino de no fallarle a un colega al que vas a mirar a los ojos el martes que viene. Claro, un colega que depende de tu lectura para avanzar. Eso es, esa presión externa, basada en el respeto y no en el miedo, obliga a vencer el perfeccionismo. Te fuerza a sentarte y crear un hábito.
Y, con los meses, esa disciplina impuesta se interioriza y desemboca en una verdadera autonomía. O sea, básicamente, el mecanismo te obliga a entregar un párrafo espantoso un jueves por la noche, solo por la responsabilidad de saber que el viernes tienes que enviarlo al grupo. Exactamente. Y la lección es que un párrafo espantoso siempre es infinitamente más valioso que una página inmaculadamente en blanco, sencillamente porque lo escrito se puede reestructurar y mejorar. Ese es el núcleo empírico del método. Y mira, si colectamos esto con el panorama general de la formación intelectual, resulta evidente que todo este engranaje converge en el objetivo supremo de cualquier profesional, la conquista de la voz autoral. La voz autoral, claro. Dejar de repetir lo que dicen otros, ¿no? Eso es. Quien empieza un proyecto complejo suele adoptar la postura de un reproductor de citas, escondiéndose detrás de autoridades o intentando ser un eco de su director. Su propia perspectiva queda silenciada. Ya, por miedo a equivocarse, claro. Pero al someter sus ideas en crudo a un grupo que valida su esfuerzo diciendo, oye, este enfoque tiene sentido, esta conexión es tuya y es novedosa, el autor se empodera. Transita de ser alguien que consume conocimiento a un productor activo, con una voz sólida y auténtica. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues que el análisis de estos estudios nos lanza un mensaje contundente. Es apremiante desmantelar ciertos mitos culturales, ¿eh? La capacidad para escribir textos complejos no desciende del cielo como un don mágico reservado para una élite. Para nada. Y el proceso tampoco tiene por qué ser concebido como un castigo que deba sufrirse en la más estricta soledad. La escritura y la generación de conocimiento son prácticas inherentemente sociales. Mejoran de forma exponencial cuando se comparten en sus fases más crudas y se someten al escrutinio constructivo de los pares. Y la gran conclusión operativa que arrojan las fuentes es que este modelo de comunidad de práctica posee una replicabilidad absoluta. No hace falta estar en un programa de doctorado. La simple iniciativa de buscar a colegas de diferentes departamentos en una empresa para revisar mutuamente proyectos aniquila la parálisis por análisis. Claro. Abrir las puertas de tu proceso creativo a una mirada externa y horizontal desactiva gran parte del terror que alimenta el síndrome del impostor. En definitiva, se trata de democratizar el aprendizaje de los procesos complejos y de liberarnos de la asfixiante exigencia de tener que ser genios solitarios y autosuficientes. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría concluir dejando sobre la mesa una idea para reflexionar, ya que estos estudios revelan una contradicción sistémica gigantesca, ¿eh? A ver, cuéntanos. Si hay tanta evidencia de que el desarrollo del pensamiento crítico y la escritura de ideas complejas prosperan de manera óptima a través de la revisión colectiva y multidisciplinar, ¿por qué los sistemas educativos y las métricas de evaluación profesional siguen insistiendo en calificar el éxito basándose casi exclusivamente en pruebas producidas en absoluto aislamiento? Ostras, es verdad. Cabe preguntarse seriamente si la estructura tradicional de nuestras instituciones está diseñada, tal vez sin darse cuenta, para obstaculizar de raíz precisamente el tipo de innovación colaborativa que oficialmente afirman promover. Pues es una paradoja que sin duda invita a cuestionar muchos de los pilares sobre los que construimos nuestra carrera profesional y académica. Quizás sea el momento para exigir que se enseñe de una vez por todas ese saludo secreto del club, o lo que sería aún más revolucionario, inventar uno nuevo en conjunto y a la vista de todos. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y cabe recordar siempre que la única misión del primer borrador es existir en la realidad física, no alcanzar la perfección.